Dios les bendiga, amada iglesia, remanentes, amén, de la nación y del mundo. Hoy estamos en el culto de remanentes. Es una noche especial que Dios nos está regalando para poder en este tiempo ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Vamos a alabar al Señor para poder así preparar nuestros corazones y poder tener este tiempo tan importante en esta noche. Amén. Vamos a cantar todos juntos a nuestro Dios. Hay una alabanza que dice: queremos a Cristo proclamar. ¿Verdad que ese es el deseo de nuestro corazón? Entonces, con ese corazón vamos a alabar todos juntos. Amén. Diciendo: queremos a Cristo proclamar. Aleluya. Canta conmigo. Queremos a Cristo proclamar, un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver, es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver, es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Sí, Señor. Vamos a cantar una vez más. Queremos a Cristo proclamar, un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver, es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver, es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Paso a paso hacia el frente, poco a poco a ganar. La oración, las fortalezas, todas caen, caen. Aleluya, Señor Jesús. Estamos felices en este tiempo, Dios. Te alabamos con ese corazón de llevar el evangelio hasta el fin del mundo. Vamos a cantar una vez más. Queremos a Cristo proclamar, un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver, es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver, es el camino al cielo. Queremos ver, díselo, queremos ver a Jesucristo como Rey. 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 Paso a paso hacia el frente, poco a poco a ganar. La oración, las fortalezas, todas caen, Sí, Señor, las fortalezas caen en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a decir paso a paso hacia el frente, poco a poco a ganar. La oración, las fortalezas, todas caen, Aleluya, Jesús. Queremos entrar, Señor, en esa oración que quebranta toda la oscuridad. Queremos orar, Señor, con esa visión, sueño, imagen, impacto, Señor. Llénanos con tu Espíritu, Jesús. Aleluya. Sí, Señor, estamos felices
en esta noche de remanentes. Amén. Alabamos al Señor y así preparamos nuestro corazón. Vamos a orar en este tiempo para poder alabar una vez más al Señor y así recibir la palabra en esta noche. Amén. Vamos a orar, remanentes. Padre Dios, te damos gracias en Jesucristo por habernos dado, Señor, este milagro de poder estar delante de tu presencia como tu pueblo, Señor, como tus hijos, como los remanentes. Señor, que en este tiempo podamos ser llenos de tu Espíritu Santo. Haz, Dios, que a través de tu palabra podamos tener toda sanidad, toda restauración, Señor. Queremos aferrarnos al pacto. Queremos seguir teniendo, Señor, esa misión de poder levantar la época, levantar, Señor, las generaciones, levantar un centro para las 237 naciones. Pon, Señor, ese sueño, así como José, en nuestro corazón, para poder, Señor, tener esa imagen clara, Dios, que somos tus hijos, que serán levantados, Dios, para hacer el movimiento más grande de evangelismo. Te damos gracias, Señor, y que con esta fe pequeña podamos hacer una obra maestra. En el nombre de Jesucristo oramos y te entregamos este culto el día de hoy. Amén y amén. Aleluya. Sí, Señor, estamos felices en este tiempo. Amén. Vamos a alabar una vez más al Señor y vamos a recibir hoy la palabra de Dios. Amén. Vamos a cantar esta alabanza que dice que somos sus hijos. Amén. Di conmigo así. Aunque a veces caiga está bien, aunque a veces tiemble está bien. ¿Sabes por qué? Porque soy hijo de Dios. Si tengo respuesta, gloria a Dios. Aunque no las tenga, gloria a Dios. Este es el misterio que hay en Él. Pido que no caigas en desilusión. Si tú puedes esperar días buenos, tú verás esta razón por la cual yo tengo que vivir. Esta razón para esperanza compartir. Esta razón de anunciar las nuevas de Jesús. Para esto vivo yo, esta razón. Vamos a cantar una vez más. Aunque a veces caiga está bien, aunque a veces tiemble está bien. ¿Sabes por qué? Porque soy hijo de Dios. Si tengo respuesta, gloria a Dios. Aunque no las tenga, gloria a Dios. Este es el misterio que hay en Él. Pido que no caigas en desilusión. Si tú puedes esperar días buenos, tú verás esta razón por la cual yo tengo que vivir. Cántalo. Esta razón para esperanza compartir. Esta razón de anunciar las nuevas de Jesús. Para esto vivo yo, esta razón. Yo vivo esta razón por la cual yo tengo que vivir. Esta razón para esperanza compartir. Esta razón de anunciar las nuevas de Jesús. Para esto vivo yo, esta razón. Aleluya, Jesús. Amén. Te alabamos, Señor, y sabemos que la razón de nuestra vida, amén, es por las misiones, por el evangelismo, por el deseo de Dios. Amén, remanentes. Vamos en esta noche a recibir la palabra después de haber preparado nuestros corazones a través de la alabanza. Vamos a recibir
este mensaje que Dios nos va a dar hoy. Amén. El título del mensaje de hoy es el movimiento necesario y urgente que tenemos que hacer. Amén. El libro está en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 3 al 5. Vamos a invitar en este tiempo a nuestro pastor. Dios les bendiga, remanentes jóvenes, remanentes niños y remanentes adultos. Espero que sea un tiempo de felicidad, ya que todas las cosas que Dios nos ha dado es para poder ser felices. El culto es una felicidad. La oración es una felicidad. El poder estar dentro de la alabanza, eso nos tiene que también hacer felices. Todo lo que Dios nos ha dejado es para nuestra felicidad. Voy a leer 2 de Timoteo, el capítulo 1. Voy a leer del verso 3 hasta el 7 para que podamos tener un poco en sí todo lo que Dios nos quiere decir y podamos verlo también aquí. Dice así la eterna palabra de Dios, y voy a dar lectura. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Nosotros hemos venido hablando puntos fundamentales, básicos, que son muy importantes que los remanentes puedan entender, puedan conocer y a la vez lo puedan experimentar. Si nosotros no conocemos las partes fundamentales, vamos a perdernos muchos privilegios en nuestra vida. Por eso lo primero que nosotros como remanentes tenemos que entender es de dónde yo vengo, a dónde voy y quién soy yo. Si nosotros no respondemos estas tres preguntas en nuestra vida, entonces nuestra vida se va a poner más complicada. Porque la vida, cuando uno entiende de dónde yo vengo, hacia dónde voy y quién soy yo, si yo puedo dar respuesta a estas tres preguntas, entonces mi vida se torna más fácil. Porque encuentro mi problema, encuentro mi respuesta y encuentro la solución a mi futuro. Por eso, los remanentes tienen que entender, ya que entendemos la parte fundamental que siempre estamos hablando, lo primero que tienen que entender ahora es esto. Los remanentes tienen que entender que no importa cuál sea su especialidad, cuán grande sea su profesión, o no importa si es algo mayor lo que ustedes piensan que están obteniendo a través del estudio, todo eso no le va a servir en nada si nosotros no conocemos la parte espiritual. Si no damos la conclusión en nuestros estudios, si no damos la conclusión en todo lo que nosotros estamos haciendo ahora, si no damos la conclusión en Cristo, entonces, si Cristo no es suficiente para mí, si no he concluido en Cristo dentro de mi estudio, mi trabajo, todo lo que estoy haciendo, Satanás puede acercarse a mí enseguida y él me puede destruir. Porque a Satanás no le intimida tu profesión,
no le intimida tu especialidad, por más grande que sea. Lo único que puede hacer que Satanás se rinda ante tus pies es Cristo. Por eso los remanentes hoy tienen que entenderlo. Hoy tenemos que concluir una vez más solamente en Cristo. Si no concluimos en Cristo, entonces en el futuro, así es que las iglesias se derrumban, así las iglesias tienen grandes problemas, y así de esa manera tampoco podemos solucionar el problema del mundo, sino más bien las iglesias comienzan a caer en grandes dificultades, crisis y problemas también. Por eso, remanentes hoy tienen que entenderlo. No importa cuán grande pueda ser mi especialidad, no importa cuán mayor pueda ser la profesión que yo pueda estar haciendo. Lo único que puede hacer que Satanás se rinda ante tus pies es este nombre poderoso que Dios nos ha dado, Cristo, nada más. Por eso, algunas personas leen la Biblia simplemente porque tienen alguna necesidad, y por eso, si yo leo la Biblia y lo miro teológicamente, simplemente por alguna necesidad que yo pueda tener, entonces no me va a servir para nada. Porque la Biblia, si yo no lo miro con estos dos temas, la Biblia ha sido dejada solamente para la salvación y simplemente para darnos la vida, para más nada. Solamente estos dos temas hablan toda la Biblia. Por eso Juan 20:31, Juan 20:31 nos da la evidencia de esto. Por eso no hay muchas personas que hayan estudiado teología y hayan tenido mucho éxito. Por eso sería bueno leer la Biblia y también estudiar teología. No estoy diciendo que no es bueno estudiarlo. Lo que estoy diciendo es, si lo hacen por otras cosas, por otras necesidades, y no lo miran con estos dos temas, no sirve de nada. Por eso nosotros hoy tenemos que entenderlo y realmente entender. Tengo que conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios solamente me explica estas dos cosas. Por eso los bendigo, remanentes, para que ustedes puedan realmente entender esto. Dios llamó a Abraham, a Isaac, a Jacob, a José, simplemente para explicar el Evangelio. Para explicar Génesis, capítulo 3, el verso 15. La simiente de la mujer va a romper la cabeza a la serpiente. ¿Qué es eso? El Evangelio. Y Dios, para explicar este Evangelio, llamó a Abraham, llamó a Isaac, a Jacob, a José, para explicarlo. Dios llamó a Moisés para explicar Éxodo 3:18. Dios abrió el mar rojo, derribó Jericó, abrió el Jordán. Todo eso está bien, pero eso no es tan importante. Dios lo único que quiso fue explicar Éxodo 3:18. Solo con la sangre se puede ser libre de toda la opresión, de toda la maldición y del poder de Satanás. El pueblo de Israel otra vez cayó esclavizado, y Dios lo permitió porque había mucha gente que no creía. Por eso, a través de la colonización, Dios explicó otra vez todo esto. Isaías 7:14. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y pondrán su nombre Emmanuel. Mateo 16:16.
Pedro confesó así: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y por eso fue que Dios utilizó a Pedro. Tienen que entender hoy esto, porque esto es fundamental y básico para poder realmente nosotros hacer la evangelización mundial, levantar a los remanentes y poder construir un tabernáculo que realmente tenga esto. Las personas dicen: yo he construido un tabernáculo, pero la Biblia evidencia solamente que el tabernáculo Dios lo mandó a construir solamente para explicar a Cristo. Por eso, en el Antiguo Testamento, Dios, a través de las 3 fiestas, ¿qué quiso explicar? A Cristo. La Pascua, la salvación, solo con la sangre. El Pentecostés, la guía del Espíritu Santo. La cosecha, la solución de nuestro futuro, Cristo. El arca, para explicar a Cristo. El tabernáculo, para explicar a Cristo. En el Nuevo Testamento, Hechos 1:1, solo Cristo. Para explicar eso, nada más. Hechos 1:3, solo con el reino de Dios. Si el reino de Dios implanta, toda la oscuridad desaparece. Por eso los bendigo, para que ustedes, remanentes que me están entendiendo hoy y escuchando hoy, puedan dar la conclusión en esta noche de remanente, porque es un día especial. Un día que ustedes, una vez más, tienen que grabar este evangelio en su corazón. Tienen que confirmar este evangelio en su corazón. La historia de la iglesia ¿qué evidencia? Que a través de toda la historia de la iglesia se levantaron muchas sectas. Ahora mismo también hay muchas sectas que se han levantado. ¿Nosotros vamos a temer a las sectas? Claro que no. Si los remanentes entienden el evangelio, nosotros no tenemos por qué temer a las sectas. Remanentes, no importa en el lugar que tú estés, si grabas este evangelio, todo se termina ahí. Nadie podrá quitarte la fe, nadie podrá quitarte este evangelio donde quiera que tú te muevas. ¿Por qué? Porque si grabas este evangelio, porque no hay otra forma para que nosotros podamos quitar todas esas cosas grabadas del pasado. Génesis 3, la separación, el pecado original. Génesis 6, han perdido todo lo espiritual, están atrapados, siendo arrastrados solo por lo material. Génesis 11, solamente el éxito sin Dios. Para quitar todas esas cosas, lo único que tenemos que hacer es Cristo, el reino de Dios y el poder y la llenura del Espíritu Santo. Por eso, si tienen eso ustedes, no podemos por qué temer a las sectas. Tampoco podemos temer a los abusos denominacionales de las denominaciones, ni tampoco podemos temer a los abusos que de repente puedan venir a través de los gobiernos y a través de todos los sistemas que el diablo quiere hacer para oponer a la iglesia. Ustedes tienen que entenderlo hoy. Hemos visto la evidencia a través de toda la Biblia. Muchas personas pensaban que los fariseos, según la historia, estaban correctos, y las personas del aposento alto eran personas incorrectas. Pero no necesitamos hablar más de eso, ya ustedes conocen el resultado. Por eso hoy tienen que entender, la iglesia siempre ha caído en rumor y también ha caído en fama de ser una secta. Por eso ustedes no tienen que ser movidos por nada. Si ustedes realmente conocen esto, entonces podrán quebrantar toda la oscuridad donde quiera que vayan. Por eso,
Hoy mirando esto, tienen que entender, si los remanentes salen al mundo sabiendo esto, entonces podrán hacer el movimiento de evangelismo y podrán salvar las 237 naciones. Los remanentes tienen que entenderlo. Ustedes, con todo lo que Dios está acercando a ustedes, es solamente para el evangelismo, para las misiones. Por eso quiero decir a los remanentes hoy, si ustedes entienden el evangelio, entonces su queja tiene que desaparecer, su preocupación tiene que desaparecer. ¿Por qué? Porque el diario de oración del día de ayer hablaba acerca de eso. Empezar desde el momento, desde el tiempo, del lugar más bajo. José entendía esto. Se aferró tanto al pacto que soñaba con ese pacto. Y José entendió, Dios había preparado a sus hermanos, había preparado a la mujer de Potifar y había preparado incluso al copero para que sea gobernador. Por eso ustedes tienen que entender el momento más difícil, el lugar más bajo donde ustedes se encuentren, es el lugar que Dios ha preparado para conectarte a su plan absoluto. Ahora mismo, nosotros tenemos que entender, ahora mismo, los remanentes, ¿dónde estuvieran ahora? A este confinamiento, a esta cuarentena. Quizás Dios lo ha permitido porque muchos remanentes en este tiempo quizás hubieran sido atrapados en las garras del diablo, en cualquier vicio, bajo la obsesión del problema espiritual, si no concluyen en Cristo. Entonces Dios ha tenido que ponernos una pausa en nuestra vida, sobre todo a los remanentes, jóvenes, para que puedan tener un tiempo de concentración. Por eso Dios está mandando su palabra, está dando su palabra todo este tiempo. ¿Acerca de qué? Oración. Ya ustedes conocen el pacto, ya entienden el pacto. ¿Qué es lo que sigue? Oración. Pastor, es difícil orar. Si ustedes comienzan una oración desde ustedes, es muy difícil orar. La oración que comienza de ti es muy difícil. Pero la oración que comienza de Dios es la oración más fácil que hay. Es la oración que se disfruta. No necesitas inventarte un tema de oración. Necesitas tomar la palabra y orar con la palabra. Por eso los remanentes, ¿por qué tienen que tomar notas? Porque tienen que sacar título de oración correcto. Tienen que orar. Ahora, mirando esto, ¿cómo tienen que orar? Señor, que a través de mis estudios pueda concluir que todo lo que tú cercas a mí es porque hay un plan. Por eso me has dado el pacto de Cristo, para que Satanás se rinda ante mis pies. Y si tengo que estudiar teología, ¿cómo tengo que orar? Señor, prepárame el conocimiento teológico, que a través de la teología pueda realmente encontrar y conocer a Cristo a través de la Biblia. Esa debe ser su oración. No debe ser por el coronavirus que quieran estudiar la Biblia. De esa manera no se puede estudiar. Tienen que estudiar mirando estos dos temas, la salvación y la vida que Dios nos quiere regalar. ¿Y cómo tengo que orar aquí? Señor, ayúdame a entender este pacto, el evangelio original. Ayúdame a entender, Señor, el sacrificio. Ayúdame a entender, Señor, Emmanuel. Y ayúdame a entender, solamente Cristo puede solucionar todos los problemas de mi vida, porque Él es el Hijo del Dios viviente. En el Antiguo Testamento, ¿qué tengo que mirar? Dios, a través de las 3 fiestas, a través del arca y el tabernáculo, todo quiso explicar solamente a Cristo. Un templo, un tabernáculo que se levante, si no explica a Cristo, no es un tabernáculo del Señor. Todos los templos, tabernáculos del Señor que se levanten, tienen que levantarse solamente para explicar a Cristo. Algunos me han dicho, pastor, usted está loco. La Biblia tiene tantas cosas para hablar. Usted solamente habla de Cristo, 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 porque no habla de otra cosa. Y yo les digo, para aquellos que me dicen que estoy loco, Dios sabe realmente quién está loco. Y el diablo también sabe quién está loco. Pero Dios me ha llamado a mí solamente para predicar el evangelio, solamente para predicar a Cristo. Si nosotros conocemos el evangelio, entonces podremos hacer el evangelismo. Si no conocemos el evangelio, ¿cómo vamos a hacer el evangelismo?
Si los remanentes no quieren ni siquiera ir al templo, no quieren ni siquiera ir a dar el culto a Dios, ¿cómo van a hacer el evangelismo? Es imposible que ellos lo hagan. Por eso hay que grabar en los remanentes a través de sus estudios. Ellos tienen que concluir. Los remanentes no deben pensar, ¿qué especialidad voy a estudiar? A ver, ingeniero no gana tanto, doctor creo que gana más. Están queriendo buscar especialidades, profesiones, mirando la cantidad de dinero que pueden ganar. Eso es incorrecto. Si lo hacen así, van a fracasar. Ustedes lo que tienen que hacer es, orando, aferrándose al pacto, tienen que descubrir su talento y sus especialidades conectados al Evangelio. Nosotros somos hijos de Dios, remanentes. Si ustedes no fueran hijos de Dios, tienen que realmente concentrarse y orar sin cesar, porque no son hijos de Dios, tienen que preocuparse demasiado. Pero si son hijos de Dios, no tienen que preocuparse de nada ya, porque Dios ha preparado todo para ustedes. El mundo lo hace con su fuerza, lo hace con su método. Dios le ha preparado a ustedes un método diferente. Solo Cristo, solo por el reino de Dios y solo a través del Espíritu Santo. Lo que nosotros llamamos problemas no son problemas, son oportunidades. Lo que tú llamas dificultades, crisis. Pastor, estoy orando por esta crisis, estoy orando por esta dificultad y Dios no me responde. Yo les digo, si ustedes están orando solo porque desaparezca, entonces quizás no puedan encontrar lo que Dios realmente les quiera mostrar. Ustedes lo que tienen que entender, si realmente son hijos de Dios y han cruzado de la muerte a la vida, de la maldición a la bendición, de hijos del diablo a hijos de Dios, del infierno a la gracia, al cielo, si realmente han cruzado y a través de Cristo cruzaron esa línea, Romanos 8:28 dice, todas las cosas le ayudan a bien. Aquellos que conforme al propósito han sido llamados, lo que tú llamas problema ahora se llama la guía del Espíritu Santo. Por eso, por más que reprendas, por más que ayunes, por más que vigiles, no va a desaparecer. ¿Por qué? Porque Dios te está llevando desde el punto más bajo para tener un comienzo nuevo. El punto más bajo de tu vida es porque Dios quiere comenzar otra vez. Es porque Dios quiere que tengas un comienzo nuevo. Los bendigo, remanentes, para que a partir de hoy, por eso le decía a los padres el día domingo, los padres no deben decir, ay, mis hijos tienen que decidir. No, los muchachos, jóvenes remanentes que están estudiando, ellos no pueden decidir. Ustedes tienen que direccionarlos, ustedes tienen que guiarlos, porque ellos son jóvenes. Ustedes miren sus talentos, miren su especialidad, miren realmente lo que a ellos les gusta hacer. Y dentro del Evangelio, direcciónenlos para el centro de remanentes, para el centro de la sanidad, ¿verdad? Para la conquista de las 237 naciones. Hay que explicarle por qué tienes que ser un doctor. No es para ganar dinero, es porque los doctores también necesitan conocer el Evangelio. Es porque los doctores están fracasando, los psicólogos están fracasando, los psiquiatras están alcohólicos, todo el mundo está sufriendo. Ustedes tienen que ir a esos lugares. Por eso los remanentes tienen que levantarse como la cumbre espiritual y la cumbre de los talentos y de la especialidad. ¿Para qué? Por la salvación y por la vida que Dios quiere regalar. Nada más. Entonces ustedes, si entienden esto, entonces van a poder ver cuál será el problema del mundo ahora. ¿Cuál será el problema del mundo ahora? El problema del mundo es que las personas no están conociendo el Evangelio. Satanás se ha encargado de traer ceguera. Por eso dice 2 Corintios 4:4 que Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Las personas están confundidas y como no conocen el Evangelio, entonces se va a levantar una época
donde líderes y remanentes no conocen o no van a conocer este evangelio. Por eso no podrán salvar al mundo. Y el mundo no tendrá otra opción más que tener graves problemas, graves dificultades. Por eso los remanentes tienen que entender ahora. ¿Qué es lo que tienen que entender? Si nosotros no podemos entender este evangelio de Cristo, entonces, ¿qué problemas habrá? Habrá un problema de la generación. Un problema de generación. Por eso Pablo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo, capítulo 1, del verso 4 al 7, ¿qué le dice Timoteo? Estoy orando por ti, porque yo me acuerdo de tus lágrimas, pero no está hablando de una lágrima de dolor, no está hablando de una lágrima de felicidad, sino está hablando de una lágrima que tiene que ver con el amor a las almas. Por eso los bendigo de verdad para que ustedes puedan entender, realmente estas lágrimas nos hace falta a nosotros. Tenemos que tener estas lágrimas para poder salvar al mundo, poder salvar las 237 naciones, poder salvar a los remanentes. Necesitamos estas lágrimas. Pablo, en 2 de Timoteo, capítulo 2, del 1 al 8, explica cómo hacerlo. Pablo dice que las respuestas que Dios nos ha dado son respuestas que simplemente nosotros tenemos que disfrutar. Por eso tenemos que mirar qué es lo que sale aquí. Dice, tenemos que esta batalla pelear como soldados. Los soldados no van a la guerra aprendiendo a disparar un fusil. Desde el mismo momento que ellos bajan del avión o bajan de los tanques o bajan de los carros donde ellos van con sus tropas, ellos bajan conociendo su arma, conociendo la manera como tienen que disparar. Un soldado va armado. De la misma manera, desde el mismo momento en que tú te encuentras con Cristo, Dios te viste con la armadura de Dios. Por eso que tienes que tú concentradamente entender, somos soldados de Cristo, y a donde quiera que tú vayas, toda la oscuridad y las tinieblas tienen que ser quebrantadas. Por eso Pablo está explicando esto. Un corazón para salvar las 237 naciones, unas lágrimas para levantar los remanentes, para cambiar la generación, el futuro. Pero dice, tienen que batallar como soldados preparados. Y luego dice, en 2 de Timoteo, capítulo 3, del verso 1 al 11, dice, explica la razón. Como en los postreros días vienen días tan peligrosos, entonces explica la razón. Tenemos que solucionar los problemas de este mundo, tenemos que solucionar los problemas de los remanentes, tenemos que entender, nosotros somos los evangelistas que Dios nos ha llamado. Esa es nuestra identidad. Por eso nosotros como evangelistas tenemos que entender, esa es mi identidad, es lo que eres, es lo que somos. Por eso le dice, no pierdas tu identidad. Como soldado, prepárate bien. Como labrador, concéntrate en la palabra y ten la fe, porque el labrador siembra con esa fe. No dice, y si viene el gusano, y si no llueve, mejor no voy a sembrar. No dice eso. Siembra creyendo que va a ganar, siembra creyendo que va a tener fruto, siembra creyendo que va a cosechar. Si no cree en eso, ¿para qué va a sembrar entonces?
Por eso dice, como el labrador, tienes que creer. Ten la fe y con esa fe ve al mundo, levanta a los remanentes. Salva a los remanentes en tu escuela, en la universidad. Los no creyentes van con su poca fe a la universidad y lo que hacen es el diablo les arrebata todo. Pero ustedes remanentes, cuando vayan a la universidad o entren al Facebook o entren al Instagram, qué sé yo, a donde quiera que ustedes entren, ustedes tienen que más bien influenciar y grabar el evangelio en esos remanentes que no conocen a Cristo. Tiene que ser diferente. Por eso los bendigo para que como atletas. ¿Por qué dice como atletas? Porque los atletas conocen por qué están corriendo y luchan legítimamente. No hay nadie que haya empezado una carrera y a mitad de carrera le pregunte a alguien que está corriendo a su lado, ¿por qué corremos? ¿Qué es lo que vamos a ganar si corremos aquí? No preguntan eso. Cada atleta corre sabiendo cuál es el premio, a dónde quieren llegar, cuál es la meta. De la misma manera, ustedes como atletas, legítimamente, no necesitamos usar nuestro humanismo. Legítimamente, como evangelistas que han sido llamados remanentes, con esa identidad, salven la próxima generación. No es responsabilidad de la religión, como se los dije el domingo. No es la responsabilidad de otros, es nuestra responsabilidad. La ciencia, los médicos no pueden hacer nada con este campo de destrucción. ¿Qué va a pasar? Si no hacemos eso, viene otro problema. ¿Qué problema? Si no hacemos el movimiento de la sanidad, si no levantamos a nuestros remanentes como cumbres, ¿qué es lo que va a venir? Muchos enfermos. Y muchos enfermos, no solamente de sus cuerpos físicos, sino también enfermos espirituales. Y no solamente enfermos espirituales, sino que también van a haber enfermos mentales. Por eso hoy ustedes tienen que entenderlo una vez más. Remanentes, ustedes tienen que hacer el movimiento que es necesario y que es urgente hacer. No se trata de simplemente decir solo Cristo, no. Se trata de concluir. Cuando Satanás ve en ti que has concluido y ve en ti que Cristo es suficiente, Satanás se arrodillará ante tus pies. Pero si no has concluido en Cristo y sigues pensando que algo te falta, que todavía no se ha llenado en tu vida la expectativa, todavía con Cristo no puedes ser feliz, entonces no entiendes a Cristo. Tu vida va a ser más difícil, tu vida va a ser más complicada. Por eso, a partir de hoy, tienen que entenderlo. ¿Cuál es el problema actual del mundo? Hay una época que Satanás ha tapado este evangelio sobre los líderes, incluso sobre pastores, incluso sobre los remanentes, para que la luz del evangelio no les resplandezca. Y por eso que han caído en religión. Veo tantas personas caídas, postradas ante esta religión. Seguir una filosofía, yo creo esto, eso es religión. Todos somos hijos de Dios, eso es religión. Yo porque estoy haciendo buenas obras y no hago daño a nadie, merezco ir al cielo, eso es religión. Por eso los bendigo para que puedan entender hoy. Todas las personas que están separadas de Dios necesitan tener un encuentro con Cristo. Y a través de ese encuentro, que es el mayor encuentro de tu vida, con todo lo que tú estés haciendo, puedas realmente hacer el movimiento de remanentes, levantar a los remanentes al lugar más alto, al punto más alto, hacer que ellos sean la cumbre espiritual, que sean la cumbre cultural y que sean la cumbre en sus talentos. El 0,1% siempre Dios ha usado para cambiar el mundo entero. Por eso no necesitamos mucha gente, necesitamos uno que realmente se aferra a esto.
¿Cómo vamos a concluir entonces? Nuestra conclusión, ¿qué será? Los remanentes, ¿qué es lo que tienen que confirmar? ¿Qué tienen que confirmar los remanentes? Los remanentes tienen que confirmar los 7 puntos de la oración que les hablé el domingo, para que puedan disfrutar el viaje del pacto, puedan experimentar este viaje. Si no confirman estos 7 puntos en su vida, entonces no podrán continuar, no podrán salvar las 237 naciones, y ni siquiera ustedes lo podrán experimentar. Por eso es tan importante entender, si me aferro al pacto de Cristo, entonces, ¿qué pasa? Aparece en mí el agradecimiento cuando voy al culto, Dios me da respuestas. Y no solamente eso, sino que una oración marcada que viene a través de la corriente de la palabra. No vienen títulos que nacen de mí. La oración no tiene que nacer de mí, la oración tiene que nacer de Dios a través de la palabra. ¿Qué es lo que tenemos que orar en este tiempo? Levanta los remanentes, cuida los remanentes, guarda los remanentes, Señor, que la próxima generación, Señor, se pueda levantar. Entonces, ¿dónde caeremos? Experimentaremos las 24 horas. Esas 24 horas que vamos a experimentar, eso va a hacer que nosotros podamos concentrarnos. Concentración, remanentes, hay que concentrarnos. Las 24 horas meditando en Dios. Si son pueblo de Dios, si son remanentes que Dios les ha llamado, no importa en el campo que tú estés, estás en el campo que Dios está obrando. Por eso le dijo Dios a Jeremías: Jeremías, el que afirma todo y lo hace todo está contigo. ¿Qué le estaba diciendo? Yo soy el que hago todas las cosas, yo soy el que preparo todas las cosas y lo afirmo. Y esa cárcel la he preparado yo para ti, Jeremías. Eso es lo que tenemos que entender. Dios ha preparado todas las cosas para nosotros, para que podamos encontrar el plan de Dios. Y de esa manera vamos a poder entrar en la sanidad. Las 25 horas Dios comienza a trabajar en tu vida, Dios comienza a restaurar todo. Y luego la oración que se conecta al futuro, mi vida comienza a tener un balance. El púlpito y yo se conectan. El púlpito y yo otra vez tienen conexión. En otras palabras, la palabra cobra vida para mí. No solamente lo escucho, sino que me doy cuenta, esta palabra está viva. Esta palabra es de Dios para mí. Y luego viene la oración, que hace que todas las cosas que parecen imposibles se hagan completamente posibles para ti. Era imposible para Moisés liberar el pueblo, y Dios lo llamó por eso, porque él no podía, porque vio que en Moisés había algo. ¿Qué había? El mensaje, el pacto que su madre le había grabado desde pequeño. Remanente, ustedes pueden decir: pastor, yo no puedo levantar los remanentes, no puedo salvar mi universidad, no puedo salvar las 237 naciones. No digas no puedo. Dios te ha dado el mensaje, te ha dado el pacto, solo tienes que confirmar esto. Si dices no puedes, nunca vas a experimentar este viaje del pacto en tu vida. Los bendigo para que ustedes puedan experimentar este viaje del pacto en sus vidas. ¿Qué es lo que ustedes tienen que experimentar y saber? Si experimentan este viaje del pacto, van a recibir respuestas. Respuestas que vienen sobre respuestas. Es la respuesta que nadie puede bloquear, la respuesta que nadie puede parar. Por eso los bendigo de verdad, para que ustedes puedan entenderlo y puedan estar dentro de esta bendición y puedan tener esa respuesta de respuestas, como la tuvo José, como la tuvo David, como la tuvo Pablo, aferrándose a esta palabra. ¿Y qué más? Sigue aquí, como de una manera automática. Ustedes van a recibir
y van a disfrutar el mejor horario. El mejor horario. Por eso, remanentes, no se preocupen por nada. Experimenten y confirmen estos 7 puntos de la oración. Y entonces, la respuesta de respuestas vendrán a sus vidas. Respuestas sobre respuestas. Y entonces, podrán entrar en este horario. El horario de Dios. El horario donde Dios, aunque estés en el punto más bajo de tu vida, Dios lo convierte en una gran bendición. Los bendigo para que ustedes hoy puedan disfrutar de esta respuesta y de esta bendición que Dios nos da. Por eso, remanentes, en esta noche tienen que entender esto, el movimiento que es necesario y urgente hacer. ¿Cuál será ese movimiento? Mirar el mundo, en qué situación se encuentra ahora, mirar el problema de la próxima generación y darle sanidad y levantar como cumbre a estas personas que están enfermas espiritualmente, mentalmente. Ustedes son los evangelistas que poseen esta respuesta. Nadie más puede dar respuesta a estos problemas. Por eso, con todo lo que ustedes hagan, tienen que entender que todo lo que ustedes están haciendo, que todo lo que Dios acerca a ustedes, es simple y sencillamente para cumplir su plan absoluto. Dios les bendiga y Dios les guarde. Que hoy puedan aferrarse al pacto una vez más. Que hoy puedan entender, yo soy un remanente, un evangelista de Dios, y Dios me ha llamado en esta época de destrucción como Elías, como Eliseo. Y que nosotros, al aferrarnos al pacto el día de hoy, podamos restaurar nuestra identidad. Es lo que usted y yo somos, es lo que Dios ha creado. Por eso nos dará la salud, por eso nos dará la economía, por eso nos dará el poder espiritual, por eso nos dará la sabiduría y por eso nos dará el poder para levantar los discípulos hasta lo último de la tierra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy las gracias. Señor, permite que hoy sea un día, el día del pacto para nosotros y los remanentes, Señor, que hoy están en sus casas. Señor, hoy es el mejor día. Señor, que aunque los remanentes estén sentados, Señor, en sus hogares, se pueda abrir el horario del pacto que se abrió para Pablo, para Pedro. Que no seamos engañados por nada, Señor, ni por las crisis ni por las cosas que nos rodean. Te pedimos, Señor, que nos llenes hoy con tu Espíritu Santo y que podamos realmente levantarnos como esas cumbres espirituales, esas cumbres de la cultura para cambiar esta corriente de oscuridad y estas cumbres de los talentos y la especialidad, Señor, para salvar a los profesionales y a la élite. Levanta a los remanentes como la élite del Evangelio. Levántalos como ese escuadrón secreto, como esos guardas, como esos atalayas, Señor, que pararán la destrucción del mundo. Llénalos hoy con tu Espíritu Santo y que a través de esta palabra puedan una vez más afirmar el pacto en sus corazones. Te damos gracias y en el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Dios les bendiga, remanentes, jóvenes, remanentes adultos. El día viernes vamos a tener nuestra escuela de evangelismo. Me gustaría que ustedes sigan la corriente de la palabra, los amigos y hermanos que nos siguen, sigan la corriente de la palabra, ya que estamos llevando una secuencia fundamental de la corriente de la palabra para que puedan entender realmente todos los pactos dentro de la Biblia. Así que nada, desde aquí un abrazo, lo amamos en Cristo Jesús y que puedan tener una feliz noche. Tomen la palabra hoy y antes de acostarse tengan su tiempo de oración. Amén. Dios les bendiga. Un abrazo. Bendiciones.